Muy buenas tardes, amigos y hermanos. Bienvenidos a este nuevo programa del Luz de Vida Eterna, espacio de la Iglesia Bíblica Emanuel de Liberia. Antes de hablar de la palabra, quiero que hagamos una pequeña oración para poner en manos de Dios este espacio que vamos a compartir. Padre Santo, te damos gracias esta tarde por tu misericordia y por tu bondad. Alabamos tu nombre, bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre y te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor. Nos guíe para hablar de un tema importante, porque hablar del perdón, como vamos a hacerlo hoy, es un tema supremamente importante. Mucha gente está enferma del alma, del cuerpo, por falta de perdón. Y esta tarde, Señor, tú quieres que tus hijos, y aquellos incluso que no son tus hijos, que te están viendo por medio de este programa, aprendan y entendamos todos que perdonar es una actividad realmente divina. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como hemos dicho, queridos amigos y hermanos, vamos a hablar esta tarde de un tema que está en el corazón del cristianismo y que tiene que ver también, como los que hemos venido compartiendo, tiene que ver con la ética cristiana. Cristo vino a establecer los fundamentos de una forma de vida distinta a la que tradicionalmente el hombre ha tendido. Siempre he pensado que la visión, la cosmovisión que hay en nuestra sociedad es una visión esencialmente antropocéntrica. Es una cosmovisión fundada en el hombre, fundada en la capacidad humana para resolver los problemas. Y la experiencia muestra que el hombre no ha resuelto sus problemas haciendo uso de los mecanismos que el mismo hombre ha creado para enfrentar las dificultades de la vida. Esta tarde quiero que hablemos un poco del perdón. Hay un pasaje acá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, que está íntimamente relacionado con el Sermón del Monte. El Sermón del Monte realmente impregna toda la temática del Evangelio.
Uno se pregunta a veces qué significa perdonar. Hay gente que dice yo perdono, pero no olvido. Esa no es una forma de perdonar. El perdón implica apartarse de todo sentimiento contra otra persona que me ha hecho daño, tenga o no tenga razón. No hay ningún argumento bíblicamente hablando que pueda sustituir al perdón. Los discípulos hablaban con Jesús y dice la palabra en Mateo 18, 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? La respuesta de Jesús fue lapidaria, completa. Jesús le dijo, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Aquí se habla de un número. Esto no quiere decir, porque tenemos que discernirlo espiritualmente, que una vez que perdoné a alguien 490 veces, ya no lo perdono más. Este número es un número simbólico. Quiere decir que debo perdonar a mi hermano, a la persona que me ha ofendido, las veces que sea necesario. Porque el perdón es parte consustancial, es parte de la esencia del ser cristiano. Yo no puedo ser cristiano y no perdonar al que me ofende. Yo no puedo ser cristiano y no perdonar al esposo o la esposa que nos creó problemas y que nos obligó a tomar decisiones fuertes, como un divorcio, por ejemplo, o una separación. El perdón es algo que tenemos no que proclamar, tenemos que vivir. Porque la vida cristiana es eso, es vida. No se trata de expresar verbalmente el perdón, se trata de llevarlo al corazón y vivirlo como una forma de vida, como una forma de enfrentar el mundo. Porque gran parte de los problemas que tiene la humanidad se pueden atribuir a la falta de perdón. Hay un pasaje en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, que nos habla de una mujer que fue sorprendida en adulterio. La sociedad de ese tiempo quiso aplicar la ley, y la ley establece que cuando una pareja es sorprendida en adulterio, deben morir los dos. Le llevaron a Jesús a la mujer, pero curioso, no apareció el hombre por ningún lado, y la multitud se preocupó por apedrear a la mujer, pero no se preocuparon por buscar al hombre para aplicarle la ley. Dice la Escritura que Jesús, cuando se la llevaron para preguntarle qué hacían, él se agachó en tierra y comenzó a escribir. Nunca se sabe qué escribió Jesús en el suelo. Pero cuando se puso de pie, dijo la famosa frase que incluso los no creyentes repiten a menudo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Porque en ese tiempo la ley establecía que había que apedrear a los dos adúlteros. Y como llevaron solo a la mujer, Jesús no estaba violentando la ley porque era solo la mujer. Necesitaban a los dos. Y dijo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Probablemente si hubieran llevado a los dos hubiera hecho lo mismo. Pero aquí lo que quiero rescatar es que Jesús procedió de una manera inexplicable e inesperada. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Dice la Escritura que todos se fueron retirando, empezando por los más viejos. Imagino que iban tirando las piedras por el camino y se retiraron. Y quedó Jesús a solas con la mujer. Aquí hay dos aspectos culturales que es importante rescatar. Primero, no era usual que un judío se quedara a solas con una mujer que no fuera su esposa, su mujer. Jesús se quedó a solas con ella. Y le dijo Jesús: mujer, ¿dónde están los que te condenan? Se han ido, Señor, respondió ella.
La respuesta de Jesús no puede haber sido más misericordiosa. No le dio una lección de moral, no le dio una lección de ética, no le dijo cómo debía comportarse, no le recriminó lo que había hecho. El maestro simplemente le dijo: mujer, vete y no peques más. Esa fue la disciplina del Señor: vete y no peques más. Qué difícil nos resulta a nosotros en ocasiones, cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos hace daño, asumir esa actitud mesiánica de Jesús. Mesiánica porque está liberando al hombre de la carga del pecado. Mesiánica porque Él es el Mesías. Mesiánica porque el hombre necesita de Jesús para vivir, si quiere vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, si quiere vivir una vida en santidad. Hermanos amados, la Biblia nos enseña a perdonar. Y perdonar es limpiar nuestro corazón de todo rencor, de toda amargura, de todo odio, de todo sentimiento que me traiga a la memoria el daño y la persona que me han hecho. En el capítulo 5 de Mateo, en el contexto del Sermón del Monte, Jesús le dijo a sus discípulos, a los judíos que lo seguían: pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, es decir, orgulloso, presumido, quedará expuesto al infierno de fuego. Vean ustedes que si lo vemos objetivamente, este planteamiento que hace Jesús en nuestra conducta con los demás es mucho más fuerte que el planteamiento del Antiguo Testamento. Y nos dice o nos muestra un ejemplo que resulta maravilloso para entender que yo no puedo servir a Dios, yo no puedo alabar a Dios, yo no puedo adorar a Dios si en mi corazón hay algo contra alguien. Dice la palabra: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano, y después de eso vuelve y presenta tu ofrenda. Aquí la palabra nos está utilizando un término que es esencial en la doctrina cristiana: la reconciliación. La reconciliación. No hay reconciliación sin perdón. No hay reconciliación si yo no dejo atrás el rencor, todo sentimiento negativo como amargura, odio, resentimiento. No puede haber reconciliación. Y la reconciliación, visto bíblicamente, tiene dos grandes vertientes. Primero, la reconciliación con Dios. Si yo estoy alejado de Dios, si yo me he mantenido lejos de la bendita palabra de Dios, yo necesito reconciliarme con Dios. Y reconciliarme con Dios significa venir contrito y humillado, como dice el rey David en el Salmo 51, a la presencia de Dios, para pedir perdón por mi alejamiento, como el hijo pródigo que se fue lejos y volvió, porque Dios siempre está dispuesto, como el padre del hijo pródigo, a abrir sus brazos a todo aquel que se quiera reconciliar con Él, no importa el pecado que haya cometido. Reconciliarse con Dios, amigo y hermano, es pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Reconciliarse con Dios es tal vez un acto supremo de humildad delante de Él. Observen ustedes que en Mateo 3, 2 y 4, 17, Jesús y Juan el Bautista, lo primero que predicaron en sus respectivos ministerios fue: arrepentidos,
porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El arrepentimiento, hermano y amigo, es fundamental si queremos tener una comunión con Dios. Ser perdonados con Dios es reconciliarnos con Él. Y después es reconciliarnos con mi hermano, con aquel al que no le hablo hace mucho tiempo porque me ofendió o porque nos ofendimos. La reconciliación con mi hermano es parte fundamental de una vida cristiana que quiere caminar en santidad. Reconciliación. Reconciliación de Dios y reconciliación con mi hermano. Yo no puedo vivir una vida feliz. Yo no puedo vivir una vida realizada en Cristo si no perdono a mi hermano, si no me reconcilio con mi hermano. Lo que nos dice la palabra, dejar la ofrenda en el altar, dejarla ahí hasta que me reconcilie con mi hermano, es más que un ejemplo, no es una sugerencia, es un mandato divino, porque tenemos que reconciliarnos y perdonar al que nos ha ofendido. Hermanos y amigos, hay ejemplos de grandes hombres de Dios que han perdonado. El mismo Jesús en la cruz, con aquellos que lo llevaron al Calvario para crucificarlo, al final de aquel evento tan doloroso le dijo al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Estando en la cruz había dos ladrones a su lado. Uno le reclamaba y le decía: si eres hijo de Dios, sálvanos. Y el otro le dijo simplemente: Señor, acuérdate de mí cuando estuvieres en tu reino. Jesús solo le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El perdón, ahí mismo, sin mucho protocolo, sin mucha liturgia. El perdón Jesús se lo dio al ladrón que había pedido a él que lo llevara a su reino. Hermanos, Dios es un Dios de amor. La primera carta de Juan 4:8 dice que Dios es amor. Y el amor implica también el perdón. Y Dios nos ama y nos perdona. Dios no nos pide grandes sacrificios ni demostraciones de arrepentimiento. Nos pide un corazón contrito y humillado. Y una persona que perdona es una persona que se humilla delante de Dios. ¿Cuánto nos cuesta a veces a muchos de nosotros perdonar? Sobre todo cuando nos han ofendido. ¿Cuánto nos cuesta perdonar? Pero yo le digo esta tarde, perdonar de alguna manera es humillarse. Pero en la humillación del hombre delante de Dios está su verdadera grandeza. Porque la grandeza de Dios viene en nuestro auxilio cuando nosotros nos humillamos delante de Él. El segundo libro de Crónicas, en Segunda Crónicas 7:14 dice la palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, amigos, perdonar es un acto de humildad. Y dice la palabra que Dios ama a los humildes y aborrece a los soberbios. Esta tarde, amigo y hermano, quiero decirte que tal vez en tu corazón hay resentimientos contra mucha gente. Personas que te han ofendido, personas que te han gritado, personas que te han agredido. Hay esposas que probablemente guardan en su corazón un gran rencor por maridos agresores, borrachos e irresponsables. Y viceversa. Puede haber hombres
que no han perdonado a una esposa infiel, que no han perdonado a una mujer agresora, que no han perdonado a una mujer mentirosa. Pero le digo esta tarde, los problemas emocionales que provoca la falta de perdón nos deben convencer de la necesidad de perdonar. Perdonar al que me hizo daño, perdonar al esposo infiel, adúltero y agresor, perdonar a la esposa adúltera, perdonar y perdonar es la medicina para esos problemas emocionales que llevamos por dentro y que nos carcomen, nos hacen daño y que incluso afectan nuestra salud física. Hermano y amigo, esta tarde quiero hablar también de lo que significa, más bien de los resultados del perdón, porque a veces tenemos que verlo de manera concreta, de manera existencial. ¿Qué pasa cuando yo perdono? Parte de la ética cristiana es lo que dice Jesús en el capítulo 5, versos 43 en adelante de Mateo, capítulo 5. Dice Jesús, ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. No importa que usted tenga razón. No espere que lo perdonen. Perdone usted primero. Dé el primer paso. Y cuando usted da el primer paso para perdonar, le digo, hermano y amigo, que usted está dando pasos hacia el reino de los cielos. Y usted está dando pasos también hacia su salud emocional y física. Porque el odio, el rencor, el enojo son emociones, son sentimientos que degradan la naturaleza humana. Porque solo un corazón limpio puede agradar a Dios. Dichosos los de corazón limpio, comentábamos hace 2 o 3 sesiones, porque ellos verán a Dios. El rey David en el Salmo 51 nos enseña, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. En el Salmo 51 también David habla de un corazón contrito y humillado, humillado delante de Dios, humillado delante de Dios para perdonar a mi hermano y para pedir perdón, porque si yo no perdono, yo no puedo ser perdonado. Dios me perdona cuando yo perdono a mi hermano que me ha ofendido. El perdón, hermanos amados, amigos amados, es una corriente de doble vía. Yo perdono, Dios me perdona. Yo no perdono, Dios no me perdona. Que esta tarde nosotros podamos compartir esta reflexión con otros y darnos cuenta, como dice la Escritura,